abrir su Biblia en la primera epístola, bueno, para ser preciso, la primera epístola canónica del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos desde el 10 al 17. Vamos a continuar con la exposición de esta carta. Ya hemos visto la salutación del apóstol Pablo, como Pablo inicia esta carta. Hemos visto también la oración que el apóstol Pablo hace por los corintios. Y ahora vamos a entrar a la primera sección principal de esta carta, es decir, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 hasta el 4:21. Esa es la primera sección principal del cuerpo de la carta, es decir, Primera de Corintios 1, 10 hasta el 4:21. Hoy centraremos nuestra atención en los versículos 10 al 17 del primer capítulo de esta primera carta canónica de Pablo a los Corintios. Vamos entonces, por favor, a orar. Sé que el calor es bastante fuerte, aún los aires no se dan abasto. Anoche estábamos en una iglesia que tenía como, qué sé yo, 8 o 9 unidades de aire y ni así se sentía el efecto, ¿no? Y entiendo que el calor produce en nosotros, pues, algunas reacciones corporales que nos impiden escuchar con atención y demás. Lo entiendo que ese puede ser un obstáculo para escuchar con atención la palabra. Le ruego que le pida al Señor, le permita sobreponerse a todo esto y prestar atención a la predicación de la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en el santo nombre de Jesús, porque nos has traído a la iglesia el día de hoy. No es casualidad que quienes decidieron visitar la iglesia hoy estén aquí. Tú has planeado este momento, Señor, en sus vidas, para sus vidas desde antes de la fundación del mundo. Señor, también aquellos que asistimos regularmente, también tú has permitido que estemos aquí, bendito seas. Rogamos entonces, Señor, que con atención escuchemos y recibamos también tu palabra. Pero te pedimos que por obra del Espíritu Santo podamos creerla, no solo entenderla, sino creerla, pero también obedecer tu palabra. Y la obediencia a la que nos llamas, por supuesto, siempre será arrepentimiento y fe en el Evangelio. Pero específicamente nos llamas hoy a una respuesta. Nos llamas, Señor, a restaurar, a procurar y mantener la paz, la unidad en tu iglesia. Señor, queremos suplicarte que por obra de tu Espíritu Santo el predicador pueda comunicar claramente tu palabra. Pero sobre todo, Señor, que su predicación sea una predicación fiel y ungida con el poder de tu Santo Espíritu. Señor, te pedimos esto para tu gloria, rogando que haya vidas transformadas el día de hoy por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. No es secreto, hermanos, que como nunca antes, probablemente en la historia de este país, la sociedad mexicana está muy dividida y me atrevo a decir en gran medida polarizada. Y me refiero específicamente a cuestiones de opiniones y lealtades políticas. No, por supuesto que no voy a hablar de política, este no es el lugar para hacerlo en un sentido. No voy a abordar temas que tienen que ver con el proceso electoral ni nada por el estilo, pero creo que todos podemos darnos cuenta de que este país está muy, pero muy dividido con respecto a asuntos políticos. Y esta división y esta polarización también ha encontrado su camino a la iglesia. Y muchas iglesias, aún iglesias evangélicas, están muy divididas
políticamente hablando. De pronto se escuchan discusiones en la iglesia con respecto a partidos y candidatos, etcétera, ¿no? Hay personas, de hecho, tristemente, aún en nuestro entorno, aquí en nuestro contexto yucateco, se ha llegado al extremo de que en iglesias evangélicas se ha llegado hasta los golpes, ¿sí? A los golpes por cuestiones de partidos políticos. Ahora bien, la iglesia no solamente se divide por asuntos de política, también la iglesia se divide por asuntos que tienen que ver con cuestiones relacionales, por asuntos de poder, por asuntos doctrinales. Tampoco es secreto que el cuerpo de Cristo está en extremo dividido por el número tan grande y cada vez mayor de denominaciones cristianas y en particular denominaciones evangélicas. Realmente tenemos que aceptarlo y debe decirse, el Señor Jesucristo no fundó, y voy a decir un número arbitrario, 85,220 denominaciones, exagero por supuesto. El Señor fundó una sola iglesia. Y esta iglesia ha sido dividida pecaminosamente en un cada vez mayor número de grupos, de denominaciones, de facciones, etc. El denominacionalismo que se expresa y se experimenta el día de hoy, tenemos nosotros por supuesto que aceptarlo, es pecado. Y escuche bien lo que dije, denominacionalismo, esa lealtad pecaminosa con respecto a las denominaciones. No hay nada de malo en ser leal a la denominación que uno tiene, pero esto puede ser llevado al extremo y volverse un denominacionalismo. Bueno, decía también que las iglesias a nivel local se dividen por asuntos relacionales, ¿sí? Y estos tienen que ver con cuestiones familiares, tienen que ver con que una familia en la iglesia está enemistada con otra familia en la iglesia, y una familia tal no se lleva con la otra familia, la familia dominante, la familia más poderosa en la iglesia quizá impone cosas que los otros, que no los ven con buenos ojos y así por el estilo. Tristemente eso sucede en las iglesias, en todas las iglesias. Y también las iglesias suelen dividirse por asuntos que tienen que ver con lealtades a el liderazgo o preferencias con respecto al liderazgo. Es decir, un grupo en la iglesia prefiere a tal líder, el otro grupo prefiere al otro líder. Un grupo en la iglesia apoya a este líder, el grupo tal no lo apoya. Y esto no es nuevo, El apóstol Pablo, de hecho, aquí en el pasaje que hemos leído, es decir, 1 Corintios 1, 10 al 17, el apóstol Pablo comienza a abordar uno de los principales asuntos que enfrentaba la iglesia de Corinto. Y entonces el apóstol Pablo, a lo largo de estos versículos, y de hecho a lo largo de toda la sección principal, el apóstol Pablo no solamente se dedica a aislar el problema, no solamente a prescribir la solución al problema, pero el apóstol Pablo hace más que esto. Es decir, él analiza el pecado de la iglesia de Corinto de desunión y faccionalismo. Es decir, diferentes facciones en la iglesia. Pablo no nada más entonces aísla el problema y dice, este es el problema que ustedes tienen, no solamente prescribe una solución. Pablo entonces lo que hace es diagnosticar, analizar y diagnosticar el problema de falta de unidad, de faccionalismo
y les muestra entonces cuál era la raíz del problema. Y dicho sea de paso, hermanos, haríamos muy bien en nuestra propia vida como individuos y en nuestra vida como iglesia, siempre no es nada más nombrar el pecado que estamos nosotros practicando, identificarlo. No nada más hacemos bien en tratar de ver cuál es la solución para ese problema. También necesitamos entender cuál es la raíz de ese pecado. Es decir, el pecado debajo del pecado. Lo que se estaba enfrentando, lo que la iglesia de Corinto experimentaba, era simplemente el fruto de una raíz. Vaya, y Pablo les muestra precisamente cuál era el problema más profundo. Pablo no nada más les dice, a ver, déjense de pelear, déjense de estar desunidos, únanse, dense la mano. No, sino que Pablo les muestra que este pecado que ellos estaban practicando tenía una raíz más profunda. Y hermanos, también debemos nosotros como Iglesia Jesús, y es bueno que haya visitas en la iglesia el día de hoy, es bueno y necesario que nosotros abordemos un problema similar en nuestra iglesia. Como dije, esta y todas las demás iglesias, en mayor o en menor medida, han de experimentar el problema de falta de unidad, de divisiones, de celos, de pleitos, de envidias, de contiendas, etc. Como dije, todas las iglesias en mayor o en menor medida. Solamente hay una iglesia que no experimenta estas cosas y se llama la Iglesia Presbiteriana Jesús. No, se llama la iglesia triunfante, la iglesia que está en el cielo, los que han muerto, los que están en gloria. Ellos no tienen este problema, pero la iglesia militante, la iglesia que se encuentra aquí en la tierra, enfrenta esta situación en diversos grados. ¿Por qué? Por dos realidades que debemos tomar muy en cuenta. Recuerde, muy al principio, cuando empezamos esta serie, les dije que es muy necesario que tengamos nosotros una perspectiva correcta acerca de la iglesia. Porque tener una perspectiva correcta, esto es bíblica, nos va a llevar a tener expectativas correctas, a no esperar lo que no podemos esperar y de la iglesia. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a dos realidades en la iglesia. Número uno, la iglesia es una bolsa mixta que contiene creyentes y no creyentes. Es decir, la comunidad visible del pacto, la iglesia visible, esta que está formada por los que profesan la fe cristiana junto con sus hijos, esta iglesia visible, y en este caso la iglesia local que se llama Iglesia Jesús, ¿sí? Está formada de creyentes y no creyentes. Para empezar, hay hijos de creyentes que, si bien han sido bautizados, son hijos del pacto, probablemente tal vez no han sido regenerados por el Espíritu Santo, todavía no han creído en Cristo. Entonces, de facto, son no creyentes. Pero también hay personas que profesan fe sin poseer fe. Estas son dos cosas distintas. Son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo profesar fe que poseer la fe que profesamos. Y hay personas en la iglesia que tal vez por alguna razón, llámese la que sea, se ha unido a la iglesia, se ha bautizado, se ha hecho miembro de la iglesia, profesa creer en Cristo, pero en realidad todavía no ha experimentado la obra regeneradora del Espíritu Santo, es decir, ese nuevo nacimiento por el cual una persona entonces puede empezar a vivir una nueva vida. Es probable que en esta iglesia haya personas así, que todavía no han nacido de nuevo, a pesar de que profesan fe, que han crecido en la iglesia, que han sido bautizados en la iglesia, que han sido recibidos como miembro en plena comunión en la iglesia, y quizá que son líderes de la iglesia. Esta es una realidad en todas las iglesias. Pero por otro lado, los creyentes no somos el producto terminado, ninguno de nosotros. Estamos en un proceso que se llama santificación y todavía no hemos llegado a nuestra glorificación final. Todavía no somos perfectos
vaya, en esta vida. Estamos llegando a ser, como hemos dicho, lo que ya somos en Cristo. Pero estamos en ese proceso. Y algunos han avanzado más que otros en el proceso. Pero aún así, aún el mejor de todos nosotros tiene inconsistencias, tiene fallas. Bueno, tiene sus 5 minutos en los cuales ni siquiera él o ella se aguanta a sí mismo. ¿Okay? Todos nosotros tenemos, por supuesto, incongruencias, como dije, inconsistencias, fallas, pecados, etc. Entonces, por eso en la iglesia vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar cosas que no deberían estar, por supuesto, pero que realmente son parte de la iglesia. Así entonces, tengamos en cuenta estas dos realidades para no tener expectativas irreales con respecto a la iglesia. Y como dije en su momento, tampoco se trata de usar esto como una muleta, como una excusa para justificar cosas, por supuesto que no. Bueno, entonces, decíamos, la iglesia, nuestra iglesia, experimenta el mismo problema que los corintios estaban experimentando. Estamos en solidaridad con esa iglesia en este y muchos otros sentidos. ¿Y cuál era el problema en Corinto? ¿Qué estaba sucediendo allí? Bueno, dejemos que el apóstol Pablo nos lo diga. Pablo va a describir el problema para nosotros, pero también el apóstol Pablo nos va a llevar a ver cuál era la raíz de ese problema. Y entonces, tomando en cuenta esto, haremos aplicaciones para nuestra vida y para nuestra iglesia. Comencemos entonces viendo el problema en la iglesia de Corinto. Dice el apóstol Pablo. Pablo comienza en el versículo 10 con un llamado, con una exhortación. Dice: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Noten por favor que Pablo comienza usando un lenguaje bastante cálido, bastante cariñoso, un lenguaje familiar. Él les llama hermanos y por supuesto la palabra hermanos, adelphoi en plural en griego, en este contexto quiere decir hermanos y hermanas. ¿Sí? Pablo no sabía aquellas cosas que hoy se exigen como hermanos, hermanas y todo lo demás que dicen el día de hoy, ¿no? El apóstol Pablo dice hermanos, pero colectivamente se refiere a toda la iglesia para incluir a las mujeres también, hermanos y hermanas. Sin embargo, si bien Pablo dice: hey, yo soy su hermano en Cristo, soy parte de la familia, ustedes son muy queridos para mí, el apóstol Pablo les recuerda al mismo tiempo que la apelación, que la exhortación que él va a hacer a continuación, no la hace simplemente en virtud de que son amigos, que son hermanos en Cristo, que tienen una relación muy especial, que él fue el padre fundador de la iglesia y que tenía un cariño muy especial, un amor muy especial por la iglesia. No, dice el apóstol Pablo, que esta exhortación es hecha con base en la autoridad que ha recibido como apóstol de Jesucristo. O sea, por ejemplo, digamos que en algún momento yo hiciera una exhortación a alguien. La exhortación no vendría de David Correa, su hermano en Cristo, su amigo, ¿sí? Su familiar, su pariente, sino vendría de David Correa, uno como ustedes, pero que ha sido llamado a ser pastor de la iglesia, con la autoridad que el oficio da, que por supuesto no es la misma autoridad que el oficio apostólico. No confundamos esas cosas, por favor. Pero hablamos aquí de que Pablo está hablando no nada más como uno más de ellos, como su amigo, sino está hablando como un apóstol de Jesucristo, con la autoridad que ha recibido de Cristo mismo. ¿Y cuál es la exhortación? Dice en la versión Reina Valera, que hablen todos una misma cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba diciendo Pablo, que Pablo estaba exhortando a los corintios a decir las mismas palabras, las mismas expresiones, que conversen sobre el mismo tema, que todas las mujeres en la iglesia, por ejemplo, tuvieran que hablar de fútbol, de que una vez más vaya
el arbitraje favorece a cierto equipo, en fin. O sea, que las mujeres se verían obligadas a hablar de un solo tema, o que los varones nos tendríamos que ver obligados a hablar las mismas cosas de las que hablan las mujeres, de lo que hablen las mujeres. No, por supuesto de que no está hablando el apóstol Pablo aquí de hablar sobre un mismo tema, de ninguna manera. El apóstol Pablo está hablando aquí de lo siguiente. Noten, que hablen ustedes, dice el apóstol Pablo, una misma cosa. Esto, dicho de otra manera, puede entenderse como estar en un mismo acuerdo. Y de hecho, noten, más adelante en el versículo 10, el apóstol Pablo les dice que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál es entonces la exhortación del apóstol Pablo? Esta es mencionada de manera positiva. Número 1, dice el apóstol Pablo que hablen todos una misma cosa, que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y 2, lo expresa de manera negativa. Dice el apóstol Pablo que no haya entre ustedes divisiones. La palabra es esquisma, de donde viene la palabra cisma, ¿sí? Una palabra que en ese tiempo también tenía connotaciones políticas para referirse a diversos grupos o facciones en el mundo de la política. Bueno, Pablo les dice que no haya divisiones, que no haya cismas entre ustedes, sino por el contrario, dice el apóstol Pablo, que hablen una misma cosa y que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo está llamándoles entonces a estar en acuerdo, a experimentar unidad. De hecho, cuando Pablo dice aquí que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ese verbo que se traduce como perfectamente unidos es un verbo, es una palabra quirúrgica que se usaba para reparar un hueso, para componer un hueso, para ponerlo en su lugar, para que, no sé cuántos de ustedes hayan pasado por esa experiencia de que tuvieran que acomodarles ahí un hueso, que se les salió el brazo y tenían que acomodarlo otra vez, o tuvieron que acomodar el hueso para luego ponerle el yeso. Esa es una palabra que describe ese proceso, que Pablo usa metafóricamente para referirse a ¿qué? Para referirse a la restauración de algo que está roto. Y es de hecho una palabra que se usa, que él mismo usa en 2 de Corintios 13, 11, donde él habla donde él llama a la iglesia a esforzarse para una plena restauración. Donde habla Pablo en 2 de Corintios 13, 11, de animarse el uno al otro, de tener una misma mente y de vivir en paz. Pablo está llamando a la iglesia a restaurar la unidad, ¿Por qué? Porque a Pablo le informaron, o como se conoce en nuestro contexto, le fueron con el chisme, ¿no? Le informaron de que algo estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. ¿Quién le informó a Pablo? Bueno, por supuesto, en un día en el que no había redes sociales ni ese tipo de cosas, bueno, las noticias viajaban de otra manera. Dice Pablo, nótelo por favor aquí mismo en el pasaje, que le informaron acerca de lo que ocurría. ¿Quién le informó? Dice, por los de Cloé. ¿Quién era Cloé? Bueno, no se sabe a ciencia cierta quién era esta mujer. Presumiblemente era una creyente, mujer de negocios o que tenía cierto nivel en Éfeso, que vivía en Éfeso. Recuerde, Pablo está en Éfeso, de ahí escribe esta carta, de ahí envía la carta a los Corintios. Y esta mujer, probablemente creyente en Éfeso, pues tenía a su cargo, tenía varios empleados que se conocían en ese tiempo como siervos, esclavos, los cuales ella enviaba continuamente en viajes para hacer negocios, y probablemente fueron a Corinto, y entonces fueron a la iglesia, y entonces vieron lo que sucedía ahí, y regresaron a Éfeso, le informaron a la jefa, y Cloé le dijo a Pablo, oye Pablo, siento yo ser quien te diga estas cosas, pero mira, las cosas en Corinto están muy mal. Y entonces procede a
decirle qué estaba sucediendo ahí. Y Pablo dice, he sido informado, dice el versículo 11, que hay entre ustedes contiendas, que hay entre ustedes pleitos, divisiones. Y luego en el versículo 12, Pablo es más específico, él explica lo que quiere decir. Él dice, quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pablo entonces les dice que le habían enterado de este faccionalismo en la iglesia, de estas divisiones que habían en la iglesia. Por eso es que Pablo en su exhortación les dice, hermanos, quiero que hablen una misma cosa, literalmente que digan una misma cosa. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque note que dice aquí en el versículo 3, el versículo 12, cada uno de ustedes dice, este dice una cosa, este dice otra cosa, este dice otra más. ¿Y qué es lo que estaban diciendo los corintios? Ah, bueno, unos decían, yo soy de Pablo, yo sigo a Pablo, hashtag Pablo, ¿no? Otros decían, yo soy de Apolos, otros más, yo soy de Pedro, y unos más, yo soy de Cristo. Es interesante que entonces Pablo les llama a decir una misma cosa. De hecho, como hemos de ver en un momento, hay un cuarto grupo ahí, que en el versículo 12 se menciona. Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy de Cristo. Sin embargo, hay quienes piensan que gramatical y sintácticamente no es que Pablo esté mencionando un cuarto grupo, sino que él entonces va a llamar a todos a estos grupos a formar parte, porque de hecho son parte de uno solo. Veamos un poco más de cerca este asunto, ¿sí? Pablo es informado de estas contiendas, de estas disputas acaloradas, de estas discusiones inflamadas, ¿no? Rivalidad intolerable en la iglesia. De hecho, vea usted en 2 de Corintios 12:20 lo que Pablo dice con respecto a la iglesia. Él, hablando de su visita, dice lo siguiente en 2 de Corintios 12:20, pues me temo que cuando llegue no les halle tales como quiero, y yo sea hallado de ustedes cual no quieren, que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, cosas de las cuales nunca hemos oído en nuestra iglesia. Pero al menos en la iglesia a los corintios, sí, por supuesto, estoy siendo sarcástico. Entonces note por favor que es todo lo que había en la iglesia. Estas contiendas tenían que ver con disputas, pleitos, celos, arranques de ira, chisme, arrogancia, etcétera, etcétera. Y entonces Pablo explica que el problema en la iglesia es que lo que estaba sucediendo es que grupos de personas estaban rodeando a ciertas figuras particulares, las cuales ellos sostenían como superiores a todas las demás. Es decir, empezaron a formarse grupos, equipos, facciones, y unos empezaron a decir, nosotros seguimos a Pablo, yo soy de Pablo, ¿sí? Tenían la camiseta, ¿sí? Que decía hashtag soy de Pablo, ¿sí? Otros también tenían su propia camiseta, no, yo soy de Apolos. Otros más, yo soy de Cefas o de Pedro, ¿sí? El nombre en arameo de Pedro, Cefas, ¿sí? Yo soy de Cefas, soy de Pedro. Entonces habían estos grupos en la iglesia. Ahora, ¿cómo es que se formaron estos grupos? ¿Será que Pablo, Apolos y Pedro, ellos intencionalmente empezaron a reunir gente a su alrededor? Lo dudo mucho, al menos no creo que haya sido intencionalmente. Pero
la verdad es que grupos de personas en la iglesia de Corinto estaban, pues ahora sí que formando Team Pablo, Team Apolos, Team Pedro. Y entonces, no solamente, bueno fuera que hubieran tenido nada más su propio grupo, pero estos grupos estaban en disputa, en pleito el uno con el otro. Algunos, por supuesto, tenían a Pablo como su héroe. Otros no soportaban, no toleraban a Pablo. Y de hecho, Pablo habla de esto en su segunda carta, habla mucho de esto. Pensemos en Pablo. ¿Por qué personas se sentirían como que naturalmente inclinadas a rodear a Pablo como su héroe? Bueno, porque Pablo fundó la iglesia, ¿sí? Él fue el padre fundador de la iglesia. Él no solamente fundó la iglesia, él estuvo 18 meses ahí e hizo muchas relaciones muy profundas. Y pues era natural que el apóstol Pablo tuviera pues varios seguidores. Quizá también algunos sentían que naturalmente debían ser leales a Pablo porque Pablo les había bautizado. Sin embargo, había otros que no toleraban a Pablo. ¿Por qué no lo toleraban algunos? Bueno, también quizá un par de razones. Número uno, el estilo poco impresionante, el estilo retórico poco impresionante de Pablo. En otras palabras, el apóstol Pablo intencionalmente se presentó ante ellos en una manera, en un estilo o con un estilo no impresionante de hablar. Es decir, aparentemente no era un buen orador, no era uno de estos buenos oradores motivacionales, no era un predicador fogoso, no era alguien que con respecto a su oratoria pudiera conseguir un following o un grupo de seguidores. Pablo dice cuál fue la razón por la cual él intencionalmente, cuando fue a esa iglesia, decidió ser un predicador no impresionante, ¿sí? Entonces, el problema es que, como veremos un poco más adelante, y de hecho hay una pista de la razón más profunda de estas divisiones. El problema es que los creyentes en Corinto vivían en una ciudad que ponía mucho énfasis y se enfocaban muchísimo en las cualidades retóricas de los oradores. Y les encantaba a los corintios oír a estos llamados sofistas, a estos filósofos que eran capaces de hablar en una manera bastante atractiva y convincente y que por supuesto presentaban contenidos académicos, etcétera, ¿no? Entonces Pablo no tenía ese estilo. Entonces había algunos que decían, ay no, Pablo, no, ay no. ¿Quién va a predicar? Pablo? No. Entonces no les gustaba cuando Pablo predicaba, ¿no? Pero ahí estaba Team Apolos. ¿Quién era Apolos? Bueno, usted puede conocer más de Apolos yendo a Hechos capítulo 18, donde Pablo habla acerca de este hombre que era natural de Alejandría. Y si sabe usted algo de Alejandría, es que este era un centro filosófico del mundo antiguo. ¿Se acuerda de la famosa biblioteca de Alejandría? Bueno, Apolos, y hay mucho que decir acerca de Apolos, pero era un hombre quizá de estilo académico, de perfil académico. Y no nada más eso. Además de ser un hombre muy letrado y muy conocido en lo que se conocía como una especie de sabiduría judía, él también tenía el don de la palabra, ¿sí? Era uno de esos predicadores carismáticos, y no solamente carismático, sino apasionado. Predicaba con celo, como dirían algunos, con fuego pentecostal, ¿no? Predicación ungida por el Señor. Y entonces, obviamente, muchos se sentían atraídos por el apóstol, por Apolos, a diferencia del apóstol Pablo. Cuando predicaba Apolos se llenaba la iglesia, ¿no? Porque Apolos, tenía esas características. Y ahí estaba Pedro, ¿sí? Bueno, Pedro es mencionado varias veces a lo largo de la correspondencia corintia, y es probable que Pedro visitara junto con su esposa la iglesia de Corinto. De hecho, Pablo se refiere a este hecho, que Pedro estaba casado cuando
dice, no tenemos todos derecho de tener una mujer como la tiene Pedro, ¿no? Probablemente Pedro y su esposa visitaron Corinto, bueno, puede ser especulación. Era simplemente natural que muchas personas se sintieran inclinadas a identificarse con Pedro. No, pues Pedro, ¿no? Aquel a quien Jesús le entregó las llaves del reino, en fin. Entonces había Team Pedro también ahí, ¿no? Entre estas diferentes facciones. Entonces, resumiendo, Pablo les llama a decir una misma cosa, a hablar una misma cosa, porque unos decían que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. ¿Y qué de este cuarto grupo? Los que dicen yo soy de Cristo. Bueno, como dicen algunos comentaristas, ese es el grupo que nos puede dejar más perplejo, porque ciertamente la interpretación popular es que había un cuarto grupo de creyentes profesantes en Corinto que, a diferencia de los demás, ellos no decían yo sigo a Cristo, a Pablo, a Apolos o a Pedro, sino yo sigo a Cristo. O sea, soy de Jesús, ¿no? O sea, tenían en la camiseta yo sigo a Cristo. Entonces, la interpretación popular es que pues esos eran los espirituales, ¿no? Aquellos que decían, no, nosotros no seguimos a ningún líder humano. Entonces, ese tipo de cristiano que afirma que no hay necesidad de ir a la iglesia, de ser miembro de la iglesia. Yo sigo a Cristo. Yo no necesito pastores, no necesito ancianos y diáconos. Yo sigo a Cristo. Bueno, ciertamente esta es una interpretación posible, probable. Pero hay quienes ofrecen una muy interesante alternativa. Y esta es que tal vez el apóstol Pablo aquí está diciendo algo más que simplemente reconocer o hablar, mejor dicho, de estos que decían que no reconocían ninguna autoridad sobre ellos más que la autoridad del Cristo resucitado, posición que, por cierto, era apoyada por algunos de los padres de la iglesia, como Crisóstomo, como Tertuliano, entre otros. Esta idea de que, pues, algunos decían, nosotros no necesitamos más autoridad que Cristo. Pero bueno, fíjese usted que hay una alternativa a esto, y la alternativa es que, y algunos dicen hay apoyo sintáctico gramatical para esto, que Pablo dice, a ver, unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Pedro. Y Pablo dice algo así como, basura, tonterías. Yo soy de Cristo, ¿sí? En lo que a mí respecta, yo soy de Cristo, ¿sí? Y entonces Pablo lo que está haciendo aquí es de manera enfática subrayar que esas lealtades que ellos estaban teniendo a personajes y líderes humanos eran, por decir lo menos, ridículas, ¿sí? Es decir, Pablo está diciéndoles, no deberíamos decir soy de este, de aquel o del otro. Todos deberíamos decir soy de Cristo. Soy de Cristo. Y de hecho, note usted cómo el tono de Pablo aquí en el versículo siguiente es un tono pues que no es diferente a lo que ha dicho anteriormente con el soy de Cristo. Mire, dice así el apóstol Pablo en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo? Pablo está diciendo algo así como, Cristo no está dividido, ¿verdad? ¿O no será que ya lo dividieron? Cuando él dice, ¿acaso está dividido Cristo? A ver, Cristo no está dividido, ¿o sí? ¿O sí? ¿Será que ustedes han dividido a Cristo? Y entonces dice, ¿acaso, dice Pablo, fue crucificado por ustedes? ¿Acaso Pablo murió en la cruz por ustedes? Y la respuesta es, por supuesto que no. Y luego entonces él dice, ¿acaso, dice, fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Por qué Pablo está sacando a relucir el tema de bautismo aquí?
Note, fueron bautizados en el nombre de Pablo. Bautizar en el nombre de quería decir que la persona bautizada entraba a una relación exclusiva y por supuesto íntima con esa persona. Pablo entonces les recuerda que el bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo y de nuestra pertenencia a Cristo. El bautismo también marca nuestra incorporación, valga la redundancia, al cuerpo de Cristo. Nos hace parte de este cuerpo, de esta iglesia, y le pertenecemos a Cristo y pertenecemos a su iglesia. Entonces les dice, ¿fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo para que digan que pertenecen a Pablo o que son de Pablo? De ninguna manera. Y Pablo saca a relucir este asunto porque, verá usted, en ese tiempo, en ese contexto, sobre todo en el mundo grecorromano, los iniciados en algunas de estas religiones paganas mediante un rito de iniciación, había bautismos paganos, algunos eran bautizados con sangre y demás, cosas de ese tipo. Bueno, los bautizados entonces sentían que debían tener cierta lealtad a la persona que hacía el rito, ¿sí? Y entonces, probablemente estos corintios siguen pensando todavía con el pensamiento de su vieja vida. Y entonces sentían algunos quizá que al haber sido bautizados por tal persona, tenían que tener tal lealtad a esa persona, tenían que tener plena identificación con esa persona, como los hombrecitos verdes con el señor cara de papa, ¿no? Para los que han visto esto, ¿no? Cuando dicen, nos salvaste, estamos agradecidos, ¿no? Y lo siguen por todas partes, ¿no? Entonces, vaya, algunos sentían esto. Entonces Pablo, sabiendo esto, dice, pero yo doy gracias a Dios que no he bautizado más que a Crispo y a Gayo. ¿Quién era Crispo? Crispo, pues era el principal de la sinagoga que se convirtió por el testimonio y el ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo lo bautizó personalmente. Gayo, ¿quién era ese Gayo? Como decimos en Yucatán, ¿no? ¿Quién era Gayo? Bueno, se menciona a cierto Gayo ahí en Romanos. En Romanos se menciona a alguien que era muy hospitalario y que su iglesia, la iglesia se reunía en su casa, pero no sabemos exactamente si era este. Y también dice Pablo, bueno, ahora que me acuerdo, y ese es el sentido, ahora que me acuerdo, y qué interesante, dicho sea de paso, me encanta cómo el Señor nos ha dado su palabra, ¿sí? De una manera tan ordinaria que, bueno, usó cosas como el apóstol Pablo, de pronto recordando algo. Ahora que lo pienso, ¿no? También bauticé a la familia de Estefanas, ¿no? Y a los de su casa. Pero además de estos, pues no me acuerdo. No recuerdo si he bautizado a alguien más. Una vez me acuerdo que me reuní, estaba yo en cierta iglesia y vino una muchacha y entonces, hola pastor, me dijo, ¿cómo está? Y con tanta familiaridad me habló y yo honestamente haciendo el esfuerzo por tratar de recorrer mis archivos mentales, el reconocimiento facial, pero bueno, mi disco duro y mi procesador son muy lentos, ¿verdad? Entonces, no recordaba honestamente. Y entonces, pues ya sabe que empieza uno a hablar en generalidades, ¿no? Pues porque hasta que venga el nombre, ¿no? Y finalmente me dice, pastor, ¿no se acuerda que usted me bautizó? Y yo dije, no me acuerdo ni qué comí ayer. Pensé entre mí. Y de pronto me golpeó y la reconocí. Era una niña cuando la bauticé y de pronto me sentí tan viejo. Pero bueno, me dio mucho gusto. Ahora, Pablo está diciendo aquí, Crispo, Gayo, Estefanas y su familia, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Entonces es muy interesante que el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios que no he bautizado. ¿Cómo pudiera decir Pablo, doy gracias a Dios que no he bautizado salvo a 2 o 3? Bueno, porque Pablo sabía de lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? De que estas personas tenían esa tendencia a
a este culto a la celebridad, ¿no? Tenían esa tendencia al faccionalismo y por eso dice, doy gracias a Dios. Y precisamente este es el problema más profundo, ¿sí? El problema que estaba plagando a los corintios tenía una raíz profunda. Y más que estar divididos de acuerdo a estratificación o clase social, más bien estos estaban divididos por adherencia a ciertas personas. Estos estaban, replicando en la iglesia algo que era muy común en la cultura y en la sociedad corintia, es decir, esta relación entre filósofo y estudiante, una relación de lealtad, ¿sí? El tener lealtad a cierto maestro, a cierto líder, al punto en que esta lealtad era, por supuesto, exclusiva, al punto que esta lealtad era defendida a toda costa. De hecho, el asunto es que estos corintios tenían el problema de que estas facciones que estaban brotando ahí en la iglesia estaban replicando el modelo elitista secular de los sofistas. Estaban replicando en la iglesia algo que había en la sociedad y la cultura corintia. Y este modelo educativo sofista promovía un espíritu competitivo y un apego a maestros individuales, ¿sí? Oradores que, por supuesto, atraían un grupo grande de seguidores, sobre todo familias ricas que se volvían sus patronos, ¿no? Aquellos que les sostenían económicamente. Vaya, esto correspondería, por supuesto, el día de hoy en la iglesia en general a este culto a los que se conocen el día de hoy como celebrity pastors, como pastores celebridades, ¿no? Y usted sabe, claro, por supuesto, las tecnologías de comunicación e información han contribuido muchísimo a que nosotros podamos estar expuestos a buenísima enseñanza, extraordinaria enseñanza. Y hay muchos que siguen a Piper, ¿no? Otros que siguen, bueno, lo siguen todavía aunque ya murió, a Keller. Otros a Sproul, otros a MacArthur, otros a Chandler, otros a al otro, ¿no? Y tienen, pues también aquí más de nuestro entorno y contexto, están los de Sukel Michelén, están los de Miguel Núñez, están los de Jairo Namun, están los de Quique Torres, están los de, o sea, vaya, y hay muchos que que siguen a estas personas, que siguen sus podcasts, que siguen sus publicaciones, que siguen sus sermones, y está muy bien. Digo, yo también, yo aprendo muchísimo de esas personas. Yo también escucho, bueno, no de todas las que están ahí, pero aprendo mucho de personas de las cuales, lo digo con toda honestidad, no soy digno siquiera de desatar la correa de su calzado, ¿no? Y entonces el problema es que de pronto en las iglesias empieza a haber este culto a la celebridad, ¿sí? Como estaba ocurriendo entre los corintios. Y entonces al punto en que varias personas dicen, no, yo prefiero oír un sermón de tal o cual celebridad, de tal o cual pastor. Bueno, pues es un sermonazo, o sea, es un sermón increíble, ¿verdad? Y entonces, no, yo prefiero oír a este. No. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Que muchas personas en la iglesia empiezan a tener esta especie de culto a la persona, y al punto en que empiezan a preferir a tal o cual pastor celebridad por encima de su pastor local, ¿sí? O sea, oír a Piper, pues digo, oír a tu pastor, oír a Piper, pues prefiero oír a Piper, ¿no? Ese sí es un buen sermón. Y entonces, quizás sin darnos cuenta, como que empezamos a tener este culto a la celebridad. Ahora, me encanta lo que dice Carl Truman al respecto. Pues sí, está muy bien que seas bendecido, lo voy a parafrasear. Está muy bien que seas bendecido por el ministerio de tal o cual pastor. Está muy bien que escuches y todo. Pero al final del día, Piper no va a sostener tu mano en el hospital. ¿No? Al final del día, Miguel Núñez no va a acompañarte en el Valle de Sombras, ¿no?
Al final del día, Sujel Michelén no va a estar contigo cuando venga la tragedia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que de pronto, pues, empezamos nosotros a contribuir a este culto a la celebridad. Y por otro lado, hermanos, Truman también dice, ok, está bien que tú escuches a tal o cual, está muy bien, no hay nada de malo, pero no hay nada mejor que escuchar a un hombre domingo a domingo, que sabes que te ama, te conoce, ha caminado contigo, ha estado contigo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, a nivel iglesia, a nivel macro, obsérvenlo. Observen la coalición por el evangelio. Observen ustedes lo que sucede. Hay este culto a la celebridad, ¿sí? Y de pronto entonces los pastores podemos contagiarnos de esto y a nuestra escala, ¿verdad? Podemos nosotros ser el pez grande en el charco pequeño, ¿no? Y entonces empezar a creernos también una celebridad y empezar a creer que somos una especie de rock stars, ¿sí? Y verdad sea dicha, el pastor que diga que no miente y miente con todos sus dientes. Aún nosotros podemos sentir el gusanito, ¿verdad? De que haya team este y team lo otro, ¿sí? O sea, ponemos nuestro sermoncito ahí en YouTube y vamos a ver si ya tuvo más vistas que el sermón del otro. Ponemos nuestra sobremesa, perdón, ponemos y entonces vamos a ver si alguien vio, y entonces empezamos a sentir que somos unos rockstars, sobre todo cuando vamos a otra iglesia, ¿sí? Yo cuando me siento no querido por esta iglesia, acepto invitaciones de otras iglesias. ¿Por qué? Porque soy un rockstar ahí. No, en serio, me piden fotos, ¿sí? Es más, hasta mi autógrafo me han pedido, ¿verdad? Así como que, wow, ¿no? Así de verdad. Una vez salió del campamento de Shock Pitch, 2 chavitos corrieron hacia mí, así como fangirls, ¿no? Y pastor. ¿Y qué pasó? ¿Me puede autografiar mi gorra? Ah, yo me sentí una celebridad, así. ¿Para quién lo quieres? ¿No? Y ahí puse mi autógrafo, ¿verdad? Sí, honestamente, sinceramente, cuando voy a otro lugar, me siento un rockstar. Pero ¿sabe qué he aprendido con el tiempo? Y lo estoy aprendiendo. Y no es que sea ni rockstar ni nada por el estilo. Pero que a veces nosotros, cuando aceptamos invitaciones a ir a otro lugar, podemos contribuir a que el pastor local no sea tan apreciado. ¿Y a qué me refiero? O sea, decía un pastor, el presidente del seminario donde yo estudié, que cuando te inviten, trata de ser lo más mesurado que puedas. Porque ya saben ustedes, cuando uno predica en otras iglesias, pues tiene su sermón que predica en todos lados. O sea, un sermón que uno le pone play y ya, o sea, solito se predica, ¿no? Y lo has predicado tantas veces que, wow, sale así como espectacular, ¿no? Entonces, la gente te escucha en su iglesia y dice, ¿cómo quisiera que mi pastor predicara así? ¿No? En serio. Y entonces no le hacemos un servicio al pastor local cuando nosotros queremos ser rockstars en otro lado, ¿sí? Cuando queremos nosotros presentarnos como lo máximo en otros lados. Va a suceder lo que le pasó al pobre de Woody cuando llegó Buzz Lightyear, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, el tiempo se nos está yendo, ya se nos fue por diversas razones. Quiero llevar esto a una conclusión, pero a donde voy es a lo siguiente. Hermanos, aún a nivel local, y hablo de nuestra iglesia aquí, ¿sí? Aún a nivel local nosotros también podemos sin darnos cuenta, estar haciendo lo mismo que los corintios estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Grupos reunidos alrededor de tal o cual líder, ¿sí? ¿Quién va a predicar hoy? Ah, fulano, no voy. ¿Sí? Y lo he escuchado y la verdad yo les confieso, como pecador que soy, parte de mí se infla, digo, ya es visible, ¿no? Se infla, ¿no? Cuando alguien me dice así, pastor, el día que usted no esté aquí yo me voy. Y me lo han dicho varias veces, ¿sí?
En cambio hay otros que dicen, pastor, el día que usted esté aquí yo me voy. Pero bueno, muchos me han dicho, honestamente, me han dicho, pastor, cuando usted se vaya me voy con usted. Y obviamente, pecaminosamente, ¿qué cree usted? Me siento halagado, me siento bien. Es más, ni quería yo predicar este sermón porque iba a predicar en mi contra, ¿no? O sea, ¿te sientes bien que la gente te diga esas cosas, sí o no? ¿Te sientes, wow? Pero ¿sabe usted? Luego el Espíritu Santo me recuerda, ¿acaso fue David Correa crucificado por ti? ¿Fuiste bautizado en el nombre de David Correa? Y entonces yo sé y me consta, porque me consta, que en nuestra iglesia de pronto hay quienes dicen yo soy Team Correa y soy Team Juan. Y es obvio, y es así como que de pronto empiezan así como que los comentarios y demás. Hermanos, les llamo en el nombre del Señor Jesús a hacer cesar todas esas cosas, ¿verdad? Con amor pastoral les pido, por mi propio bien como pastor, por el propio bien del pastor Juan, ¿sí? Cierto que Dios ha dado dones a unos diferentes que los que tiene el otro, ¿sí? Pero por favor, que no se oiga entre nosotros, yo soy Team Juan, Team Alfonso, Team Correa, ¿no? Todos nosotros somos siervos de Cristo. El único equipo al cual debemos pertenecer es el que dice, soy de Jesús. Soy de la iglesia Jesús. Ahora, deme 2 minutos aquí porque se nos fue el tiempo. Pero bueno, también el gran problema que hay en nuestra iglesia es otra clase de divisiones. Que mire, hasta cierto punto, los grupos por afinidades son imposibles de evitar. Es imposible. Usted se lleva mejor con unos que con otros. No hay nada de malo con eso. Pero les quiero pedir en el nombre de Jesús que evitemos el lenguaje de tribus. Que hay tribus, que hay tribus. Somos una sola tribu. Y se llama Iglesia Jesús, ¿sí? Sí, entre nosotros de pronto que este grupo se reúne y este grupo no se reúne con ellos y así por el estilo. Hermanos, no hay nada de malo con que usted invite a su casa a los que quiera invitar. No hay nada de malo con eso, por supuesto. Pero tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado en no caer en pecado. Sí, en pecado, en divisionismo y faccionalismo. Bueno, aterrizaje forzoso. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál era el problema? Que estos corintios estaban replicando en la iglesia valores de la sociedad corintia. Que estos corintios no estaban viviendo de acuerdo al evangelio, que estaban trayendo a la iglesia esos estilos, esos modelos, ¿sí? De la sociedad a su alrededor. Y entonces, hermanos, también nosotros podemos estar haciendo lo mismo. Las divisiones en nuestra iglesia pudieran ser consecuencia de algo más profundo que se llama no vivir de acuerdo al evangelio y estar viviendo de acuerdo a la cultura a nuestro alrededor. Así que el llamado entonces es el mismo llamado que el apóstol Pablo hizo. Les ruego, hermanos, les ruego que no haya entre nosotros divisiones, que hablemos una misma cosa. Que no se oiga, soy de este, soy del otro, soy de aquel. Que se escuche a todos decir, soy de Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Preparemos para cantar de una vez, porque ya estamos sobre el tiempo.